Bien, después de haber visto un poquito la teoría de elementos que hay en una red, de cómo se transmite la comunicación de una y otra, las características, etcétera, etcétera, vamos a ver un poquito de implementación práctica basándonos en la red de la universidad. Vamos a ver una especie de foto de cómo nos comunicamos aquí entre los diferentes edificios, aunque posiblemente en el momento que usted vea este vídeo igual ya no es así, porque las cosas van cambiando, se van mejorando, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema, sacamos un poco de Google Maps de la red del ULPGC, donde vemos que tenemos esto es la parte de Tafira, aquí tenemos la parte del obelisco, Tomás Morales, Humanidades, etc. La sede institucional, el edificio de servicios administrativos, la granja y ciencia de la salud en San Cristóbal. Pues como verán, hay diferentes canales de comunicación entre ellos, por ejemplo aquí entre Tafira Norte y Tafira Sur, de 10 gigabits por segundo, o entre Tafira Sur y el obelisco de 10 gigabits por segundo. Como verán, hay otros enlaces más cortos no, de menos velocidad o de menos capacidad, como por ejemplo entre el obelisco y la sede, que tiene 1 gigabit por segundo. Cada uno de estos canales, como verán, todos estos subcampos tienen más de una vía de acceso. Se hace así, evidentemente, para tratar de garantizar la continuidad en caso de que se rompa alguno de los cables. Si, por ejemplo, este se rompe, no hay ningún problema porque a todos los edificios se puede acceder por un camino alternativo. Aunque el camino más rápido entre servicio administrativo y la sede sea esto, si esto se rompe, se puede comunicar, por hacer un ejemplo, por la granja, obelisco, la sede, ¿vale? Dentro de las topologías de red que vimos antes, sería un poco una topología de tipo malla, ¿vale? Donde hay múltiples enlaces conectando. No es un anillo, digamos, no es un doble anillo, porque no tiene esa estructura. Es una estructura, una conexión entre sus campos, digamos, de tipo malla. Bueno, esto es un detalle de cómo está la parte de Tafira, ¿vale? Verán que aquí sí que hay una especie de anillo que comunica todos estos edificios: Biblioteca General, empresariales, jurídicas, edificios ponentes, ciencia de computación. Y aunque no se vea muy bien, aquí también hay otra especie de anillo que comunica el resto a otros edificios, de tal forma que, lo mismo, si se corta uno de estos cables, cualquiera de estos edificios sigue teniendo una vía alternativa de comunicación, con lo cual no perdemos la conectividad de ningún edificio por la rotura de un cable, ¿vale? Realmente esto cómo funciona a nivel práctico es que normalmente se utiliza uno de los enlaces y el otro queda de salvaguarda para el caso que haya un problema en el principal, sale por el otro, etcétera, etcétera, ¿vale? No se hacen las comunicaciones, digamos, por los dos caminos simultáneamente, sino normalmente se va haciendo por uno, y en caso de que se falle, pues se comunica por el siguiente. Pues ¿cómo conectamos las sedes más remotas, como por ejemplo las que tenemos en Fuerteventura o Lanzarote? Pues aquí desgraciadamente no podemos tirar un cable como sí podemos hacer dentro del campus, entonces tenemos que contratar a un proveedor externo, a un proveedor de líneas telefónicas, para realizar las comunicaciones con, por ejemplo, la sede de León y Castillo, o el edificio de veterinaria, o el de Taliarte en la zona de Telde, o en Lanzarote o Fuerteventura, ¿vale? Ahora utilizamos servicios de una compañía telefónica a través de la cual nos comunicamos con los edificios remotos. Evidentemente, cuando el cable es propio, como las comunicaciones dentro del campus, no hay que pagar nada. Cuando las comunicaciones son de este tipo, hay que pagarle a la empresa telefónica, evidentemente. ¿Cuál sería un poco el esquema de dispositivos dentro de la universidad? Bueno, pues tenemos una serie de routers que se denominan, digamos, troncales. Hay una serie de ellos distribuidos en el campus y en la granja, bueno, que son los routers principales de la universidad, que son los que por aquí se comunican a la compañía, se comunican con la compañía telefónica para comunicarnos, digamos, con el resto del mundo y del resto del mundo hacia nosotros. Luego, en cada edificio, en cada grupo de edificios, existe lo que se llama un aparato de distribución, en nuestro caso son los hijos 4500, y de cada uno de esos equipos de distribución se conectan a los switches que están en los armarios que ustedes ven en las plantas de los edificios, ¿vale? Entonces, cuando ustedes conectan un aparato a una roseta de la pared, va a ir a uno de estos aparatos, a uno de estos switches que están en cada planta o cada dos plantas de su edificio, que a su vez todos esos switches se comunican normalmente en los sótanos de los edificios con el equipo de distribución, que a su vez se comunica con los routers principales, que son los que dan la salida y entrada de internet a toda la universidad.
Para comunicar los diferentes ordenadores a internet o entre ellos utilizamos el sistema de comunicación llamado Ethernet, ¿vale? Que inicialmente utilizaba una topología física de tipo bus, es decir, un solo cable al que iba conectado todo, pero esto se quedó en desfase, utilizaba el cable coaxial por el problema típico de que se estropeaba una punta y dejaban de conectarse todo. Entonces pasó a utilizar un esquema de topología física en forma de estrella, donde todos los aparatos se conectan a un hub o a un switch, que es la que utilizamos normalmente ahora mismo, ¿vale? Aquí hay diferentes tipos de comunicación utilizando Ethernet, 10 base 5 y 10 base 2, donde viene la capacidad en megas por segundo, el tipo de cable utilizado y la máxima distancia que permite comunicarnos. Por ejemplo, lo que les decía antes, si utilizamos fibra multimodo, te permite una distancia máxima de 2 kilómetros, una comunicación de 200 megabits por segundo se llama 1000 base T, por ejemplo, ¿vale? Si utilizamos, una de las más típicas también, 100 base TX, significa que podemos transmitir a 100 megabits por segundo utilizando un cable par trenzado categoría 5 UTP y como máximo 100 metros. Bueno, pues agrupando todo lo que hemos visto, les planteo un ejercicio bastante complejo que aglutina todo lo que hemos visto hasta ahora. Imaginemos que la universidad va a montar un nuevo edificio que se va a basar en esto. Va a tener un aulario grande en el cual va a llegar la conexión a internet que nos va a proporcionar el distribuidor de la línea telefónica. Tenemos 4 edificios, uno A con 3 plantas, uno B con 2 plantas, uno C con 3 plantas y uno de administración con 2 plantas. Y además tenemos que conectarnos a una delegación remota que está en Tenerife, en otra isla, ¿vale? Planteando este nuevo edificio, dado este nuevo edificio, estas características, nos van a pedir que establezcamos cómo conectar todos los puntos que hay en estos edificios, de tal forma que todos tengan una conexión a la red, una conexión a internet, ¿vale? Los requisitos que nos piden van a ser los siguientes. Para una nueva titulación, la ULPC construye un conjunto de edificios que precisan servicios de comunicación. Examinando el esquema adjunto, que le acabamos de dar, y dadas las siguientes premisas. El punto de presencia, el punto donde nos llega la conexión de telefónica, se encuentra ubicado en el aulario y está enlazado con el resto de edificios del campus a través de un anillo gigabit Ethernet. Es decir, hay que estar ya conectado, y la longitud máxima de las canalizaciones horizontales de los edificios que le acabamos de enseñar son A, B y C, edificios de personal docente, 60 metros, es decir, de punta a punta de una planta como máximo hay 60 metros. La administración como máximo 25, el aulario como máximo 70, y en todos los casos la distancia entre plantas es de 5 metros. La distancia de una planta a otra es de 5 metros, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta para elegir el cableado que vamos a utilizar y los aparatos que le voy a poner en medio. El número de equipos a conectar es el siguiente. En el edificio A, 20 equipos en la planta baja, 70 en la segunda y 90 en la tercera. En el B, 50 equipos en la planta baja, 75 en la segunda. En el C, 28 equipos en la planta baja, 80 en la segunda y 70 en la tercera. En el aulario, 200 equipos. En el de administración, 15 equipos en la planta baja y 5 en el sótano. Importante, el edificio de administración está a 700 metros de distancia del aulario. En la delegación de Tenerife vamos a conectar 2 equipos. Y además, todo el tráfico que va en estas subredes va a estar clasificado en 4 grupos: docentes, personal de administración, alumnos y gestión de dispositivos, que además debe de estar separado. Alguien que esté conectado en la red docente no puede escuchar lo que se transmite por la red de administración. Y lo que se pide sería diseñar la topología de nivel 1, es decir, los cables físicos, digamos, que hay que establecer para hacer las conexiones entre los diferentes edificios y los puestos, el esquema de nivel 2, qué switches pondríamos, qué armarios, dónde, cómo los conectaríamos entre sí, y el esquema de nivel 3, cuántas redes crearíamos y qué direcciones de red le pondríamos. Pues nada, hay que hacerlo y lo prueben y cuando lo hayan hecho ven la solución que yo les he propuesto.